Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Descubrí que mi esposa me engañaba con uno de mis amigos. Durante un año, estuvieron viéndose a escondidas, incluso coqueteando descaradamente en nuestra casa. Los mensajes que encontré en su teléfono lo revelaron todo. Esto sucedió hace aproximadamente 2 años, pero aún lo recuerdo como si hubiera pasado ayer. Siempre pensé que mi exesposa y yo éramos un brillante ejemplo de una pareja, pero al final resultamos ser todo lo contrario. Yo tenía 32 años y ella 31, estuvimos casados durante 6 años y, al menos por lo que yo creía, éramos felices. Nunca tuvimos problemas reales, ni siquiera el dinero era un problema, aunque no éramos ricos. Mi esposa siempre fue divertida, extrovertida, y me ayudaba a apreciar más la vida en lugar de enfocarme solo en el trabajo. Viajábamos todos los años, y para mí, era grandioso tener una compañera que realmente aportaba algo positivo a mi vida. Aunque, siendo honesto, también me habría casado con ella por su apariencia, su rostro me recordaba al de una actriz de cine clásico, pero su cuerpo era como el de una modelo. Sin embargo, todo estaba jodido porque, a pesar de todo, me engañó. Mis sospechas comenzaron durante una pequeña reunión que solíamos hacer en nuestra casa. Esa noche, como de costumbre, invitamos a nuestros amigos a pasar el fin de semana. Había música, bebidas y jugábamos a las cartas, algo que se había convertido en una costumbre, sobre todo porque teníamos siempre todo el licor que hacía falta. Después de una partida de cartas con uno de mis amigos, desafié a otro a jugar Texas Hold'em. Este amigo, al que llamaré Anthony, estaba particularmente ansioso por enfrentarse a mí. Anthony era conocido por ser un tipo fanfarrón y presumido. Siempre estaba hablando de sus logros o de lo que tenía, y todos bromeábamos con él para bajarlo de las nubes. A Anthony le encantaba el Texas Hold'em, pero hasta ese momento, nunca me había ganado en un mano a mano. Ya había perdido contra mí varias veces seguidas, y cada vez que lo hacía, hablaba de cosas demasiado personales, como sus autos o su casa, siempre comparándolos con los míos. Se notaba que estaba molesto por mi racha ganadora. Al principio, no quería jugar, pero Anthony insistió. Decidí darle una última oportunidad. Y sí, lo vencí 2 veces más. Él quería seguir jugando, pero yo le dije que mi esposa y sus amigas habían decidido que era hora de jugar al dominó. Aunque parecía frustrado, aceptó la derrota, pero no sin antes proponerme una apuesta más, $100 para otra partida. Rechacé la oferta, así que la subió a 200. Mis amigos empezaron a decirme que no fuera cobarde, diciéndome que era dinero fácil, así que, aunque no suelo apostar dinero real, decidí aceptar el desafío. Para mi sorpresa, Anthony me ganó y terminé perdiendo los $200. Se levantó de su asiento y se plantó frente a nuestro amigo que lo había abucheado. La cosa se puso un poco incómodo y tuvimos que separarlos. Después de un apretón de manos, Anthony me dijo que no quería mi dinero y se negó a aceptarlo. Aún así, insistí en pagarlo. En ese momento, mi exesposa entró desde la cocina y Anthony le contó, con mucha emoción, que me había ganado. Ella reaccionó con sorpresa, pero parecía sorprendida y feliz por él. Después de darle un abrazo nos dijo que era hora de que ella y sus amigos empezaran su partida de dominó. Durante el resto de la noche, lo único que tuvimos que soportar fue a Anthony alardeando de su victoria. Cuando la reunión terminó y nuestros amigos se estaban despidiendo, me quedé hablando con mi mejor amigo, Rich, en la entrada de la casa. Desde ahí, pude ver a través de una ventana cómo Anthony hablaba con mi esposa. Al principio no me pareció nada fuera de lo común, pensé que solo seguía presumiendo, pero de repente lo vi agarrarla por la cintura y acercar su frente a la de ella. Fue solo un segundo, pero después ella regresó al salón y él la siguió. Esto me molestó, y Rich, notándome extraño, me preguntó qué pasaba. Ya que mi amigo estaba de espaldas, se perdió lo que vi dentro de la casa. No dije nada, solo le deseé que llegara a casa a salvo. Mi mente no dejaba de dar vueltas a lo que había visto mientras limpiaba. Traté de racionalizarlo, diciéndome que Anthony y ella también eran amigos, y que seguramente ella estaba feliz por él porque ganó. Pero, conociendo cómo era el jodido Anthony con las mujeres, esa excusa solo me duró un día. Al día siguiente, lo que vi no dejó de atormentarme. Nunca he sido una persona celosa, pero aquello que vi me estaba carcomiendo la mente.
Tenía que sacarme esa duda de la cabeza. Esa noche, después de acostarnos, esperé hasta las 2 de la mañana, cuando supe que ella estaba profundamente dormida. Con cuidado, me deslicé fuera de la cama, tomé su teléfono y también el mío, y me fui a la sala. Ahí, llamé a mi hermano Lucas. Sabía que el teléfono de mi esposa tenía contraseña, y Logan era el único que podía ayudarme a entrar. Lo llamé unas cuantas veces hasta que, finalmente, contestó. Me preguntó qué quería y le dije que necesitaba un favor, que llamara al teléfono de mi esposa para desbloquearlo. Me preguntó por qué y le dije que se lo explicaría después. Colgó y, al momento, su llamada hizo sonar el teléfono de mi esposa, lo que me permitió desbloquearlo. Lo que encontré entre sus mensajes me destrozó por completo. Por lo que pude averiguar, ella había estado engañándome con Anthony durante casi un año. Y lo peor de todo era que él le enviaba videos de sí mismo tocándose, mientras que ella le había mandado una foto con la boca abierta y la lengua afuera. Había al menos 8 fotos de él exponiéndose, y no pude soportarlo más. Estaba tan furioso que casi tiré el teléfono al otro lado de la habitación. Mi mundo se derrumbó por completo, pero sabía que tenía que mantener la cabeza fría. Tomé capturas de pantalla de todos esos mensajes y las envié a mi propio teléfono. Luego, volví a colocar su teléfono en el cargador y me fui a dormir en el sofá, ya que no soportaba la idea de dormir junto a ella. A la mañana siguiente, mientras nos preparábamos para ir al trabajo, mi esposa me preguntó por qué no había vuelto a la cama. Le respondí que no quería, a lo que ella, creyendo que estaba de mal humor, me dio una palmada jugando en la cabeza. Si no hubiera sido tan temprano, probablemente ella se hubiera puesto atrevida conmigo, pero solo fue a preparar su café para comenzar el día. En realidad, nunca fui al trabajo ese día. En lugar de eso, pasé todo el día buscando un buen abogado. Finalmente, encontré uno, aunque era caro, me explicó cuál era la mejor manera de proceder. Tras presentar la solicitud de divorcio, solo quedaba esperar a que ella fuera notificada. Esa fue la parte más difícil, tener que verla todos los días en casa. Ella intentaba mantener una conversación conmigo, pero fracasé estrepitosamente. Todo lo pude decirle fue sí, no tal vez. Cada vez que trataba de entablar una conversación, me resultaba imposible olvidar esos mensajes, fotos y videos. Sabía que después del trabajo ella iba a casa de Anthony o lo invitaba a nuestra casa cuando yo no estaba. Al principio, trataba de excusarse diciendo que era la última vez, pero luego comenzó a invitarlo abiertamente y a enviarle mensajes de texto para coordinar sus encuentros. Esto ocurría cada semana. Ahora entendía por qué siempre me rechazaba en la cama. Pero evidentemente estaba reservando sus energías para Anthony. Estaba al borde de estallar. Esperaba con ansias el día en que le entregaran los papeles del divorcio. Ese día finalmente llegó. Me tomé el día libre para asegurarme de que todo saliera como debía. Mi esposa me llamó por teléfono furiosa, gritándome que era un malnacido, no podía creer que le hubieran entregado los papeles en plena hora de almuerzo. Al parecer, sus compañeros de trabajo lo habían presenciado todo, y fueron ellos quienes le dijeron que eran papeles de divorcio. Le respondí que sí, que me estaba divorciando de ella, y que necesitaba que revisara los papeles antes de volver a casa. Mi ex colgó el teléfono y supe que venía de regreso. Probablemente debería haber tenido un amigo conmigo en casa en ese momento, pero no estaba pensando perfectamente. Cuando se detuvo, le envié las capturas de pantalla de sus mensajes de texto con Anthony. En cuanto entró en casa, comenzó a llorar y a gritarme. Me dijo que sabía que yo estaba actuando raro y me preguntó cómo podía estar pidiéndole el divorcio de repente. Dije que no debía haber visto mi mensaje de texto y le pedí que revisara su teléfono. Insistió en que prefería que se lo dijera, pero le repetí que mirara su teléfono. Lo hizo, y cuando vio sus propios mensajes con Anthony, dejó caer el teléfono al suelo y se cubrió la cara con las manos. Se sentó en el sofá, y fue mi turno de empezar a gritarle. La insulté de tantas maneras diferentes, le pregunté cómo había sido capaz de hacer eso con mi jodido amigo. Tenía esa mirada con incredulidad, apenas levantando la vista, y solo decía, lo siento. Tomé mis llaves y me fui directo a la casa de Logan, mi hermano. Le conté todo, y después llamé a mi familia y amigos. También le envié un mensaje a su madre, y ella se lo comunicó a su padre, quien estaba en Florida ayudando a un amigo con su negocio.
Después, le envié las capturas de pantalla a Anthony y le advertí que, si lo veía, le iba a patear el trasero. Él solo me respondió con un "lo siento, hermano". Luego me reuní con mis amigos y les expliqué la situación. Les dije que si querían seguir siendo amigos de Anthony, estaba bien, pero yo no iba a volver a juntarme con él y esperaba que si le sucediera lo mismo, me apoyaran. Afortunadamente, estuvieron de acuerdo conmigo y me dijeron que llamara si los necesitaba. Mi ex me llamó más tarde y me dijo que quería hablar. Me preguntó si había alguna forma de reconciliarnos. Le respondí que no solo me había engañado, sino que también hablaba basura a mis espaldas. Le recordé que le decía a Anthony que estaba envuelto alrededor de su dedo. Y estaba de acuerdo de todo lo malo que Anthony decía sobre mí. Ella se disculpó de nuevo y me explicó cómo empezó todo. Dijo que Anthony coqueteaba con ella cada vez que estábamos en nuestra casa con amigos y siempre le elogiaba el cuerpo. Después de que él se llevaba bien con sus amigas, salían Anthony, pero ella nunca me lo decía. Resulta que cada vez que iba a conciertos de Drake o Bad Bunny con sus amigas, Anthony también iba. Le pregunté por qué nunca me lo mencionó, y dijo que no quería que pareciera raro. Me contó que todo comenzó con mensajes de coqueteo, y que un día, mientras yo estaba borracho, empezaron a besarse, lo que eventualmente los llevó a tocarse. Luego, confesó que Anthony fue a nuestra casa un día en que yo no estaba, diciendo que solo quería hablar, pero terminó tocándola y teniendo relaciones con ella. Le respondí que sabía que no me quería y que no habría ningún tipo de reconciliación. Después de maldecirla una vez más, le dije que no me volviera a hablar. Luego hablé con mi abogado. Me alegraba no haber tenido hijos con ella. El proceso de divorcio fue terrible, aunque principalmente por el COVID. Terminó llevándose la casa, pero no iba a poder mantenerla sin mis ingresos. Al parecer ella había decidido venderla para mudarse con su amiga Dina. Anthony fue excluido de mi grupo de amigos, lo cual me alegró, porque con los dos fuera de mi vida, me sentía libre. Durante 2 años no supe nada de ninguno de ellos. Un día, me encontré con una amiga de mi ex en un restaurante. Ella parecía feliz de verme, y mientras entrábamos, me contó lo último sobre mi ex. Al parecer, se había mudado del departamento de Dina y consiguió su propio lugar recientemente. Me dijo que mi ex me extrañaba porque ahora está en Tinder y eso la frustraba. Nos reímos y le dije que disfrutara de su cena porque mi hermano y yo nos íbamos. Ese encuentro me afectó más de lo que esperaba, así que revisé su perfil de Facebook por curiosidad. Últimamente estaba sedienta de un chico que parecía más joven que ella y un cabrón total. En ese momento, me di cuenta de que no debía volver a ver su perfil, y me prometí no hacerlo más. La conversación con la amiga de mi ex me motivó a publicar esto para decirle que tengan cuidado, la lealtad es importante en una relación. También es importante saber quién está a tu alrededor. Mi ex esposa no me amaba, pero era demasiado egoísta como para admitirlo. Además, como era una mujer hermosa, yo la había puesto en un pedestal, y la verdad es que no lo merecía. Sabiendo todo esto, ella aprovechó mi amor por ella. Honestamente, todo esto me devolvió el control de mis emociones. Quiero decirles que, aunque es difícil, definitivamente se puede superar. Ha sido duro recordar todo esto, pero espero que no pierdan de vista lo importante. Ahora mismo, necesito un vaso de licor y agradezco a esta comunidad por estar ahí. Ganen dinero, vivan bien y sigan adelante. Comentarios. /Anónimo 1. La esposa es una verdadera desgraciada. Pasó un año disfrutando del delicioso con Roma, su amante. ¿Qué pensaba que iba a pasar? Si le engañas a tu esposo, ya no hay forma de arreglar las cosas. Además, se siente tan ingenua al hablar mal de él, cuando ella es la que se comporta así. Es una mujer totalmente impresentable. Aplaudo al esposo por tener el valor de enfrentar esta situación. No es fácil lidiar con una traición a tal nivel así. /Anónimo 2. Entiendo que la esposa se equivocó, pero también hay que ver la situación completa. El amor no siempre es fácil y a veces hay que perdonar para poder seguir adelante. Aunque sí, lo de la infidelidad fue una gran equivocación, lo que hiciste tú tampoco estuvo bien. Hacer que le entregaran los papeles de divorcio en su trabajo fue una jugada bastante baja. Eso no solo le afectó a ella, sino que también pudo haberle dañado la reputación. No me malinterpretes, lo que hizo fue terrible,
pero no puedes esperar que todo lo que hizo se lo trague así como así. La forma en que manejaste la situación solo la empujó más. Creo que hay que tener un poco de empatía, porque las cosas se complican y ambos se lastimaron de maneras que no son fáciles de superar. U/Anónimo 3. No sé de qué empatía hablas. La infidelidad es una traición que deja cicatrices profundas, y justificarla por un error en la entrega de los papeles es ridículo. OP no solo enfrentó la deslealtad de su esposa, sino que también tuvo el valor de tomar las riendas de su vida. Las acciones de ella no tienen excusa, y el verdadero bajo aquí es engañar a alguien que confió en ella. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.